Muy bien, les pido por favor que abran sus Biblias ahí en el pasaje leído. Primera Corintios, capítulo, fue capítulo 1, ¿verdad? Muy bien. Quisiera que miremos otra vez este pasaje, hermanos. Yo lo voy a leer del verso 21 hasta el verso 24. Hay una palabrita allí importante que nos va a introducir al libro de Proverbios en ese domingo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tener plena confianza en ella, porque es tu palabra. Señor, permítenos en esta mañana tomar de ella, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, considerada como tú esperas que la consideremos, Señor, como una sola palabra. Muchos autores, mucho tiempo atrás, pero un mismo Dios, un mismo mensaje. Gracias, Dios, por la unidad de tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, así como hemos cantado, presente en ella. Estás con nosotros. Señor, bendícenos pues con ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira el versículo 21, habla acerca de la sabiduría de Dios. Mira el verso 24, también habla acerca de la sabiduría de Dios. Pero fíjense cómo es que el apóstol Pablo está queriendo que entendamos la sabiduría de Dios. En el verso 24, ¿a quién se está refiriendo como la sabiduría de Dios? Según el verso 24, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, hay un libro en el Antiguo Testamento que está dentro de los libros de sabiduría y es justamente el libro de los Proverbios. Ese libro realmente habla acerca de la sabiduría, pero esa sabiduría que es la que es según Dios. Esa sabiduría que es inteligencia, es sentimiento, pero también es espiritual. Hay mucha sabiduría que conoce el ser humano que es fruto solamente de la mente, de la habilidad. De eso no está hablando, aunque incluye todo tipo de sabiduría. El libro de Proverbios incluye la más importante, que es la sabiduría espiritual, es la sabiduría de Dios. Así que nosotros cuando miramos el libro de Proverbios, no debemos decir que este libro está un poquito difícil de entender, la manera como está escrito, un poquito diferente de los Salmos, pues Salmos es un libro más o menos mayormente de poesía, pero este libro de Proverbios tiene poesía, pero también tiene sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, esa sabiduría por la cual Dios quiere ser conocido y reconocido también. Y hermanos, los creyentes estamos llamados a creer que Cristo es lo que dice la Escritura ser. Si nosotros no creemos en el Señor, si no le conocemos, si no le tenemos el respeto debido y la reverencia debida, no somos verdaderamente sabios. Porque no podemos adentrarnos a la sabiduría de Dios ausentes de la presencia de Dios en su palabra. A veces queremos ir a la Biblia como nos vamos a cualquier libro de texto. No podemos hacer eso. Tenemos que saber que el que está presente en las Escrituras es aquel que va a interpretar su propia Escritura para nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que venir al libro de Proverbios? Si vemos muchas cosas allí, realmente muchos consejos, mucha sabiduría, ciertamente, pero es más que eso. Es Dios mostrándonos la manera como tenemos que conducirnos en esta vida,
cómo tenemos que conducirnos en este mundo. ¿A quién tenemos que tener presente cuando se lee el libro de Proverbios? Tenemos que tener presente a Dios, tenemos que tener presente a Cristo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo podemos sentir palpitar nuestro corazón cuando escuchamos esto. Porque entonces vamos al libro de Proverbios para encontrarnos con aquel que conocemos, no con aquel que no conocemos y vaya a ver si lo vamos a conocer o no. La palabra es de Dios. Dios está en la palabra y la palabra nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y si el libro de los Proverbios me va a hablar acerca de la sabiduría, allí va a estar el Señor Jesucristo. Amén. Allí va a estar Él. De repente, no de una manera directa, de repente de muchas maneras indirectas, poéticamente, de repente, en forma de proverbios, muchas veces, pero está allí presente. Según el libro de Proverbios, el verdadero sabio es el verdadero creyente. ¿Quién? Reconociéndose, escuche bien esto, quien reconociéndose necio por naturaleza, se ha refugiado en Cristo. El hecho de que seamos cristianos, no estamos soslayando o dejando de lado nuestra naturaleza, aún la llevamos. Estamos en esta carne, esa naturaleza carnal, aún la llevamos a cuestas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos hemos refugiado en Cristo. Un día recibimos a Cristo en nuestro corazón y no solamente estamos llamados a recibir a Cristo, sino ¿a qué más? A poseer al Señor en nosotros. A abrazar al Señor, aquel que le tenemos. Porque a veces, hermanos, nos quedamos en solamente eso. Ya tengo a Cristo en mi corazón y lo tenemos allí de repente en un lugar muy especial en nuestro corazón o en nuestra mente y ahí se quedó el Señor. Estamos llamados, dice un autor muy conocido, a abrazar a aquel que tenemos en nuestro corazón. Que podamos, que Él pueda sentir el calor de nosotros. El calor que Él va a sentir en nosotros es nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. El creyente verdadero ha aprendido a refugiarse en Cristo, porque también le reconoce como la sabiduría encarnada de Dios. Ese es nuestro Señor. Y ahora el creyente, cuando tiene eso en su mente y en su corazón, está viviendo una nueva vida. Lo viejo quedó en el pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Nosotros las hacemos nuevas? No, es el Señor en nosotros. ¿Qué cosa usa el Señor? Su palabra. Yo quiero animarles a que lea el libro de los Proverbios. Si se trace una meta de leerlo, pero con esto en mente. Porque a veces vamos solamente para encontrar algún proverbio que podamos usar para decir a otro y decir, bueno, tiene sentido la palabra, ¿verdad? Pero solamente eso, es más que eso. Es más que eso, es parte de la palabra de Dios, es parte de la palabra inspirada de Dios y quiere darnos algunos renglones de entendimiento, de conocimiento acerca del Señor. El libro de los Proverbios abarca todas las etapas de la vida. Y casi todos los temas forman parte de ese libro de Proverbios y forman parte de la experiencia del ser humano a nivel general. En el libro de Proverbios usted puede encontrar fácilmente, no tenemos tiempo en esta mañana, pero usted puede encontrar dichos muy sabios, dichos inspirados por Dios acerca de la niñez, de la juventud, el matrimonio, la paternidad, la vida familiar, aún la vejez, la amistad, los vecinos, las malas compañías, el amor, el uso del sexo, la vida y la muerte. ¿Sabía que todo esto estaba en el libro de Proverbios? ¿Verdad que sí? ¿De repente lo sabía nomás? Ok, vamos a tratar de entrar al libro de Proverbios, como tenemos que entrar, considerando que Dios tiene algo para nosotros allí, considerando que Dios tiene lo que necesitamos allí, saber y entender de parte de Dios. Los estudiosos dicen que Proverbios abarca todo esto en menos de 10,000 palabras. Increíble, ¿verdad? Pero eso es en el idioma original. No se vayan a asustar, van a estar contando las palabritas, ¿no? Pero es un libro pequeño, no es un libro muy grande como el libro de los Salmos, pero tiene toda esa sabiduría. ¿Cómo puede lograrse en tan pocas palabras, en tan pocas hojas, toda la sabiduría de Dios? Es imposible, sí es imposible para el ser humano, pero para Dios es posible. Dios lo puso allí.
¿Sabe por qué abarca todo esto? Porque es Dios mismo en este libro. Es Cristo mismo, la sabiduría de Dios que está aquí, el cual va a abrir, siempre que leemos un proverbio, va a abrir un abanico, como Dios quiere que entendamos cada situación de nuestra vida, sea lo que estemos pasando con los vecinos, sea con las de repente malas compañías o de repente alguna situación en el matrimonio o de la juventud también. Ahí tenemos el consejo de parte de Dios. Les pido en el Señor, vayan primeramente al libro de Proverbios antes de ir a cualquier parte. ¿Qué me tengo que leer todo? Sí, tienes que leerlo todo. Y no una vez, sino varias veces hasta que sea parte de tu pensar, que esto es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Amén. Entonces, muchas cosas, que tú te vas a ahorrar muchas situaciones difíciles porque va a ser la sabiduría de Dios en ti. Aunque muchas cosas han cambiado en este tiempo hay muchas cosas que no habían en el tiempo de los proverbios, y usted va a decir, bueno, proverbios es en otro tiempo, ¿no? Ahora estamos en tiempos digitales, de repente, ahora se hace todo con tarjeta, ahora las mujeres seductoras se cuelan en nuestras casas por nuestras pantallas. Eso es el tiempo de hoy, pero no está ignorado en las escrituras. En los proverbios está muy clarito todo aquello. No se crea que no está considerado. Dios lo considera todo. Para Dios no hay época. Para Dios el mundo es mundo. La carne es carne. La tendencia del ser humano es la misma. Pero su palabra es eterna. Su palabra es la que necesitamos. No olvidemos que hay una guerra sin tregua entre lo que es la sabiduría y la contraparte que es la necedad. La sabiduría la entendemos como la que es de Dios. La necedad, por contraparte, ¿qué cosa significaría? Aquello que no considera a Dios. Todo aquel que no considera a Dios, según Proverbios, es un necio. Porque quiere vivir con su propia sapiencia, con su propio intelecto, alejado de Dios. La sabiduría solamente se encuentra en Dios. Amén. La necedad solamente se encuentra con la ausencia de Dios. Alguien dijo, la simpleza o estupidez del necio es consecuencia de su apatía hacia las cuestiones morales. Cuando no se quiere pensar en las cosas morales, entonces se refugia en pensamientos pareciera clarividentes, ¿verdad? Como si fueran descubrimientos del ser humano, pero es cosa apartada, cosas lejos de Dios. Esto es necedad. Esto es algo tonto. La palabra estupidez tiene que ver con la palabra tontería también, es algo tonto. De repente para el oído hispano, la estupidez suena un poquito fuerte, ¿verdad? Para muchos de nosotros, pero significa básicamente tonto. Significa simplemente que quieres ver las cosas, pues no profundamente, pues ¿para qué te vas a dar el trabajo? Eso es necedad. El cristiano está llamado a no ser necio, está llamado a ser sabio, a tener un encuentro con Dios cada día, abrazar al Señor, el cual está contigo en tu corazón todo el tiempo. Y decir, Señor, ¿qué paso es el que voy a dar? ¿Cómo es que debo pensar en esta situación o en esta otra situación? No quiero partir por mí mismo, quiero que tú seas mi punto de partida y mi punto de llegada. Eso es Proverbios. ¿Va a leer Proverbios? He abierto el apetito. Esa es la intención, hermano. A veces queremos leer cualquier otro libro y no es el libro porque pareciera que fueran pensamientos así aislados. No, ahí hay unidad de temas. Es cuestión de que usted lo mire y le tome la atención debida. Algo que importante que tenemos que tener en cuenta es lo que dijimos hace un rato. Proverbios, si bien es cierto Jesús no está allí con su nombre, pero está presente en Proverbios. Podemos encontrarle allí. Jesús se refirió al libro de Proverbios, ¿verdad? Mientras estuvo en esa tierra. ¿Cómo crecía Jesús? Según Lucas capítulo 2, verso 52. ¿Crecía solamente en estatura? En sabiduría y en sabiduría para con Dios y los hombres. Mis amados, eso es Cristo. Conocemos que Cristo es la sabiduría de Dios, no solamente el poder de Dios, sino que la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
crecer como Él creció. ¿Cómo creció Él solamente en estatura? ¿Solamente teniendo buenos músculos? Creció en sabiduría. Jesús creció y también nosotros tenemos que crecer en sabiduría día tras día, vez tras vez. A veces solamente aprendemos cuando nos caemos, cuando cometemos algo malo, ahí recién aprendemos, ¿verdad? Trate de ser como el Señor, tratemos juntos de ser como el Señor en crecer en sabiduría cada día. Es la petición mía y espero que sea la suya también cada día, porque necesitamos la sabiduría de Dios cada día. Dios pone delante de nosotros situaciones muy tristes, muy duras, las que sean que Dios nos ponga. Está con el propósito de lograr en nosotros sabiduría de Dios. No solamente conocer las cosas, no solamente que tenemos experiencia, sino que tengamos la sabiduría de Dios en cada situación de la vida. Estos son nuestros instrumentos de Dios para aquellos que no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo los llama Proverbios? Aquellos que no quieren saber nada de Dios. Necios. La necedad simplemente es ignorar a Dios en su propia vida. La sabiduría de Proverbios apunta al Señor Jesús, el cual es la sabiduría encarnada. La voz de la sabiduría que llama a la gente apunta siempre al Señor Jesús y nos llama para que le hagamos caso a Él. Siempre la Escritura va a estar señalando a Dios, siempre la Escritura va a estar señalando al Hijo de Dios, siempre. No nos quedemos recuadrados en lo que estamos leyendo solamente. ¿Dónde estás, Señor, aquí, en esta parte? Tú eres el Verbo encarnado. Tú eres la sabiduría encarnada. Tenemos que venir ahí y encontrarlo en la palabra de Dios. Arrepentirnos de nuestro corazón, de todos nuestros pecados. Abrazarle a Él como el principal en nuestra vida. Porque es el único que puede darnos aquello que nosotros necesitamos. Aquella sabiduría que requiere nuestra vida. Jehová, Dios. Vamos a Proverbios, por favor, un segundo. Proverbios capítulo 8. Versículo 22 al 31. Lo leo para ustedes. Proverbios 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio. Note, estamos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla acerca de la sabiduría. ¿Okay? Tengamos esto en mente. Mire y leemos el verso 22. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, ante sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. ¿De quién se está hablando? ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Muy bien. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría. ¿Quién estuvo presente en el momento de la creación? Estaba el Señor presente, era la palabra de Dios, era la expresión de Dios. Y separó lo seco de lo mojado. Separó los cielos de la tierra. Y todo eso lo hizo con la voz. Esa es la sabiduría de Dios. Estaba allí. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesucristo.
Él es el verbo de Dios. Allí estaba presente en la creación. De Él está hablando Proverbios. Allí estuvo presente, no estuvo ausente. Dios poseía la sabiduría. Ese Jehová es el nombre propio de Dios. Y ese nombre propio es un nombre trino. Allí estaba el Hijo también. Allí estaba Cristo. No solamente Dios el Padre, sino que el Hijo y el Espíritu Santo. Allí estaba. De Él está hablando. De ella la sabiduría se está refiriendo. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, estuvo antes, y si estuvo antes de Génesis capítulo 1. Y ese es Dios, porque antes de todo, Dios estaba. Amén. No solamente el Padre, sino que el Hijo también. Dios es la sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A quién tenemos que venir? Si necesitamos sabiduría, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir al Señor, el cual está dispuesto a dárnosla sin medida. Pero tenemos que venir confiando en Él. ¿Quién habla acerca de esto en el Nuevo Testamento? Santiago. Ven. Dicen que Santiago es el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento, una cosita como esa. Porque tiene mucho acerca de lo que es Jesucristo mismo, pero desde un contexto del Antiguo Testamento. Tenemos que venir a aquel que tiene lo que nosotros necesitamos. Estáis vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo a los Corintios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Está refiriéndose al tiempo cuando estuvo con nosotros. ¿Quién podía objetarle al Señor Jesucristo? Nadie. Solamente causaba asombro. ¿De dónde Él tiene tanta sabiduría? Él es la sabiduría de Dios. No solamente el poder de Dios, sino que la sabiduría de Dios. Que el Señor nos ayude a entender esta presencia de Él en toda su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, entendamos que allí está el Señor. La sabiduría de Proverbios ayuda al creyente a vivir una vida para glorificar a Dios. Que Dios puede ser encontrado ahí, puede ser encontrado allí. Él está allí. Podemos encontrar en Proverbios una sutil representación del Evangelio, una buena noticia para necios perdidos en Adán, rescatados por Jesús y transformados por el Espíritu Santo. Cuando vayamos a Proverbios, no nos olvidemos que estamos en esta carne, porque Proverbios lo considera. Proverbios no necesariamente es para aquellos que no conocen a Dios, es más para aquellos que conocen a Dios que para aquellos que no conocen a Dios. O sea que es para nosotros. Amén. Es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Entonces, si no estamos leyendo el libro de Proverbios, si no lo tenemos dentro de nuestra lectura, muy probable que estemos equivocándonos en muchas cosas. Y estemos perdiendo darle la gloria que Dios quiere tener por nuestras vidas. Amén. Quiero decir 3 cosas en esta mañana. Que el libro de Proverbios nos cautive, que el libro de Proverbios realmente sea para nosotros la guía de cómo vivir en este mundo, porque ahí tenemos esa guía. Hay 3 cosas que quiero que tengan en mente cuando usted lee el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios usted va a crecer en sabiduría como el Señor creció en sabiduría. Amén. Eso se hace cada día. Cada día venga hacia el libro de Proverbios para poder crecer en sabiduría. Marcos capítulo 6, versos 1 y 2. Alguien que lo pueda leer, por favor. Marcos capítulo 6, 1 y 2. Por favor, si lo puede leer.
Hasta ahí nomás, gracias. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían, ¿quiénes? Sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó ¿a qué? A enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí con su sabiduría? Estaba exponiéndola. La sabiduría de Dios no solamente es para nosotros, es para exponerla, para darla a conocer. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otra persona, estamos haciendo justamente lo que tenemos que hacer. Poniendo a Cristo, presentando a Cristo. Ahora usted va a tener un elemento más cuando usted presente a Cristo a una persona que no conoce al Señor. Mire, en Él tú vas a encontrar sabiduría. En Él tú vas a encontrar la manera como tú debes andar en esta vida, en este mundo. ¿Cuánta gente se ha perdido solamente por causa de no decir eso tan sencillo? Hemos querido ir con muchos versículos, hemos querido hablar acerca de lo que es la salvación, de lo que es la redención, y queremos entrar en muchos terrenos realmente inhóspitos para el no creyente. Pero no suena algo muy sencillo. De esa otra manera, aquí vas a encontrar, en Cristo vas a encontrar cómo vivir de la manera que Dios agrada. Él te va a enseñar las cosas que tú necesitas aprender. Es lo que hacía el Señor Jesús. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole, ¿qué pasaba? Se admiraban. Y bueno, eso ha pasado con usted, ha pasado conmigo, ha pasado con muchos. Que cuando hemos hablado del Señor Jesucristo, que cuando hemos hablado acerca del Evangelio, la gente se admiran de ello. No es por nosotros, es por lo que estamos diciendo nosotros. Que si no fuera por aquel que tenemos en nosotros, no podríamos decir absolutamente nada. Entonces, siempre que hablamos del Señor a otros, estamos exponiendo la verdad de Dios, estamos exponiendo la sabiduría de Dios, el cual no solamente es sabiduría, sino poder de Dios. Cuando hablamos de esa manera a la gente toma sentido. Es el Espíritu Santo en ellos, porque es el Espíritu quien va acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Entonces, no solamente crecer en sabiduría nosotros, sino que también, ¿qué cosa? Exponiendo la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo es sabiduría de Dios. Amén. La tercera cosa, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 4, por favor. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, de ese lado de aquí, por favor. Aquí. Muy bien, yo en adelante. Muy bien, gracias, Joan. Hasta ahí nomás. ¿En quién? Verso 3. Está hablando de Cristo. Al final del verso 2. Después que dice en Cristo, dice el verso 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Realmente ahí está todo. En Cristo está todo lo que yo necesito, está todo lo que la persona que no conoce al Señor necesita. Allí está todo. Solamente pongamos el nombre de Cristo con fe y de todo corazón, confiando en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios que es Cristo. Hablemos de Cristo y va a haber usted una puerta que se va a abrir. Va a ser el Espíritu Santo que va a abrir esa puerta para que usted continúe hablando acerca del Señor Jesucristo, mostrándolo a la gente. Él es el Hijo de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Es Él el camino a la vida eterna.
Es Él que te va a ayudar a cambiar todo aquello que tú ves que no sirve en tu vida. Aquello que más te dirige hacia abajo que dirigirte hacia arriba. Es el lenguaje de Proverbios. Cuando habla del cielo y el infierno, habla de aquello de arriba o aquello de abajo. Cuando quiere decir el cielo y cuando quiere decir el infierno. Esa es la manera de hablar en Proverbios. La gente cuando le decimos arriba, sí entiende, ¿verdad? Y abajo también entiende. Depende, no se escandaliza tanto con el cielo y el infierno, pero estamos diciendo lo mismo. Cuando decimos que Cristo puede llevarnos hacia arriba, y ese arriba es la vida eterna. Para que no vayas abajo, que abajo, ¿qué cosa tenemos? La condenación eterna. Pero agárrate de Cristo, cree en Él. Él murió por ti, es la sabiduría de Dios. Es Dios amando al ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, 3 cosas importantes para nosotros. Crecer en sabiduría cada día. Esto es crecer en el conocimiento de Cristo cada día. Segundo, exponiendo la sabiduría, aquello que Dios nos ha hecho conocer. Dilo a otros. No te quedes con aquello, dilo a otros. No estés buscando a alguno que sabe hablar bonito para que diga lo que tú quieres que diga a otro. Hazlo tú. Y el Señor te está hablando a ti y estás habilitado para hablar a otro. No necesitas más. No que no tengo buena voz o que de repente... No, eres tú la persona. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, estás entendiendo la palabra de Dios, estás entendiendo la sabiduría de Dios y estás habilitado por Dios para hablar a otros acerca de Cristo. Amén. Tercero, practicar la sabiduría. Practicarla en tu propia vida. No solamente palabras, sino hechos. Muéstrame con tus hechos tu fe, dice Santiago. Por eso es que es Proverbios del Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros también. Lo que le decimos a la gente, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. Con todos, con aquellos que no saben escucharnos y con aquellos que no quieren escucharnos también. Amén. ¿Va a leer el libro de Proverbios? De todo su corazón. Para que usted crezca en sabiduría. Para que usted aprenda a exponer la sabiduría de Dios. Para que usted entienda que tiene que practicar la sabiduría de Dios. Y eso solamente se logra con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra. Gracias porque en ella tenemos historia. Gracias porque en ella tenemos profecía. Gracias porque en ella tenemos sabiduría. Gracias, Señor, porque tenemos todo lo que necesitamos. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a tomarla en nuestro corazón y que podamos caminar con ella en nuestra mente. No solamente para exhibir lo que sabemos de ti, sino para exponerla a otros que no te conocen. Amado Dios, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a encontrar esa sabiduría, la cual es el temor de Dios. Y ahora que entendemos que la sabiduría tuya es justamente tu Hijo Jesucristo, ahora vamos a presentarla y vamos a exponerla como el medio que tú quieres usar para que otros también te conozcan. Gracias, Padre. Gracias por prestar oídos a tu palabra. Gracias por considerar en esos tiempos tu palabra como lo más importante en nuestra vida, porque es todo lo que necesitamos en esta vida. Te adoramos y te bendecimos en el glorioso nombre de Jesucristo, el cual es tu poder y tu sabiduría. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.